¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias en este día martes, cargado de información y por supuesto tienen que ver con el alza en el precio de los combustibles anunciado el día de ayer a la noche por el gobierno de José Antonio Kast. Y además una noticia que ha sido dada a conocer hace algunos minutos y dice relación con el apoyo que no va a continuar desde el gobierno de Chile para la candidatura de la expresidenta Bachelet que busca liderar Naciones Unidas. El gobierno de Chile ha decidido retirar el apoyo a dicha candidatura. Vamos a estar, por supuesto, también con las reacciones políticas. 13 horas en punto, dividimos inmediatamente nuestra pantalla. Nos desplegamos en la comuna de Providencia, en Santiago Centro, en Temuco, en la región de la Araucanía, para tomar el pulso a las reacciones ciudadanas a propósito del alza en el precio de los combustibles anunciado el día de ayer a la noche por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Vamos a conectar en primera instancia con la periodista Natalia Muñoz, desde Providencia, más adelante con Valentina y Catalina. Natalia, estamos contigo. Buenas tardes. Hola José, muy buenas tardes. Sí, desde anoche cuando el ministro de Hacienda Jorge Quiroz entregaba justamente esta información, esta alza histórica en el precio de los combustibles, específicamente 370 pesos la gasolina de 93 octanos y 580 pesos el diésel, una alza que vamos a ver materializada a partir de este jueves y que ha generado grandes aglomeraciones y también expectación por parte de los consumidores, que una vez misma que anoche ya el ministro de Hacienda entregaba estos datos a través de las diferentes entrevistas que entregaba a los canales de televisión y fueron las personas que llenaron y que se generaron grandes aglomeraciones y filas en las diferentes estaciones de servicio, en las bencineras justamente que llegaron a cargar sus estanques. Ahora les voy a mostrar las imágenes en vivo porque de hecho nosotros nos encontramos en una estación de servicio entre Tobalaba y Lota, esta intersección entre la comuna de Providencia y también de Las Condes, donde les voy a mostrar justamente las imágenes en vivo que están ocurriendo ahora en estos minutos, donde vemos también una gran cantidad de vehículos que siguen llenando sus estanques. Y voy a mostrarles también estos precios que hay ahora de los combustibles, porque ojo, fíjense bien, estos precios que ven ahora ustedes ahora en su pantalla no se van a volver a ver luego de este jueves, de justamente estas alzas históricas que vamos a tener en los combustibles. ¿A qué se debe esto? Principalmente al cambio del mecanismo que ya fue publicado y que salió justamente durante este lunes en el Diario Oficial, que tiene que ver con el cambio del cálculo de cómo se realiza justamente el alza de los precios de los combustibles. De hecho, les voy a mostrar, nos vamos moviendo ahora y se ve la larga fila que hay también de conductores que llegan hasta ahora a cargar sus estanques y que ha sido también una tónica desde anoche. Escuchemos entonces, tenemos reacciones por parte de los conductores que llegaron a cargar sus estanques. Escuchemos. Lamentablemente se nos viene duro, no es muy equilibrado el tema de cuando hablan de que tenemos que ponernos todo el cinturón un poco más apretado. Se nota la diferencia entre algunos y otros. Igual terrible para la mayoría de los hogares, igual se va a resentir harto porque el auto se ocupa mucho, sobre todo yo vengo de Maipú, que sí o sí tenéis que tener auto. La verdad las cosas que no parece, pero esto ya lo último ya, pensar en un show político, y esto por ejemplo que el presidente como es cercano al Donald Trump, que se acerque a él y que baje a las cosas, porque aquí sufrimos la clase media baja. ¿Para qué ocupa su auto usted? Para transporte de la familia, médico, todas esas cosas, pero es mucho, el alza que se viene es muy grande. Ahí escuchábamos entonces parte de los diferentes testimonios que hemos podido ir recopilando durante esta jornada de los conductores que llegaron a los diferentes puntos de la región metropolitana para poder llenar justamente sus estanques en antesala de lo que va a ocurrir a partir de este jueves. Ojo también, José, con esta información. A partir de este miércoles va a ser entonces ahí entregada cuánto va a ser en definitivo por parte justamente de la MLAP de cuánto van a subir
los combustibles, pero ya se va anticipando esta alza histórica, que son cerca de 370 pesos para la gasolina de 93 octanos y cerca de 580 por litro. ¿A qué se debe esto? Principalmente a lo que ya salió por la jornada de este lunes con respecto al decreto oficial, que lo hicieron mediante vía presidencial por parte del Ejecutivo, y lo que busca justamente es cambiar el precio de cómo se va calculando justamente el alza o la baja de los combustibles a nivel internacional. Si vamos recordando, esto se hacía antes cada 2 semanas, pero ahora se hace cada 4 semanas. Es el llamado precio de paridad, que justamente va calculando cuánto van estas alzas. Que se haga cada 4 semanas, José, principalmente lo que hace, y que ojo con esto, no tiene que ver con que nosotros nos van a subir los precios o nos bajarían eventualmente cada 4 semanas, sino más bien es por el cálculo, y le da una mayor estabilidad, según las palabras que entregaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pero aún así nosotros nos seguirían anunciando las diferentes variaciones del precio de los combustibles cada 3 semanas justamente. Escuchemos entonces parte de las más reacciones justamente que tenemos, y entre eso escuchemos entonces cuáles fueron las palabras que entregaba al respecto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en entrevista también con CNN Chile. Escuchemos. El propio mecanismo de estabilización, el legislador contempló la posibilidad de que algún día el país tuviera que haberse enfrentado a tomar una decisión como esta, y le permitió hacer un ajuste como el que vamos a hacer. ¿Cuánto van a subir? Del orden de, porque no podemos decirlo con precisión a esta altura, pero las gasolinas de 93 octanos va a subir del orden de 370 pesos por litro, y el diésel va a subir del orden de 570 a 580 pesos por litro. Eso es lo que van a subir. Es mucho. Me gustaría haber heredado una situación fiscal distinta que me hubiese permitido tomar una medida distinta. Bueno, ahí los puntos, Natalia, que ha defendido el gobierno de Chile en voz del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Por una parte, el contexto internacional y lo que se vive en Medio Oriente, y particularmente en el estrecho de Hormuz, y por otro lado, la situación que ellos dicen dejó el gobierno anterior respecto al déficit fiscal, que ha sido un mensaje que se han encargado desde el gobierno actual de mediatizar bastante. Bueno, eso por una parte, pero te quiero hacer algunas preguntas para que vamos entendiendo lo que tú nos explicabas anteriormente. Alzas este jueves, 370 pesos en el litro de benzina de 93, de 95 y de 97, aproximadamente 370 por litro, y 580, por ejemplo, para los autos petroleros, el diésel, eso por litro. Ahora bien, quiero entender esta figura del decreto y las 4 semanas. ¿Qué pasa si en las próximas 4 semanas o en 3 semanas más la situación internacional se regulariza o tiende a normalizarse, o si se abre nuevamente el estrecho de Hormuz? ¿Va a bajar el precio de la benzina o tenemos que esperar sí o sí las 4 semanas? Es súper importante ahí, José, lo que vienes a preguntar, para también ir aclarándole justamente a las personas. Ojo, mañana miércoles van a publicarse estos precios oficiales, estas cifras que de hecho escuchábamos y que entregaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, son las cifras preliminares, y que sabemos justamente que podrían subir los combustibles debido al alto precio también que hay ahora del barril de petróleo, que supera justamente estos precios que no habíamos visto anteriormente, y que vamos viendo también esta dinámica que se está dando ahora a nivel internacional. Va a ser del orden de 370 pesos por litro, justamente los combustibles, ya lo decías tú, la gasolina de 93 octanos, pero hay que, por supuesto, estar muy atentos, así es que estos precios, cuáles van a ser los exactos. Ahora, eso sí, ¿por qué, según las palabras del Ejecutivo, se toman estas medidas? Según lo que estuvimos también reporteando con los expertos, José, nos comentaban de que el precio se calcule cada 4 semanas y no como se hacía anteriormente cada 2 semanas, lo que brinda es una mayor estabilidad y menos volatilidad al sistema. Pero ojo con esto, se inyectan menos recursos por parte también de este mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, del MEPCO. Ahora se inyectaría lo mínimo, y es por eso que veríamos estas alzas que son superiores a 300 pesos por litro. ¿Qué pasaría para las próximas semanas? ¿Qué pasaría en 3 semanas más, cuando se vuelva a dar un anuncio justamente
justamente del alza de los combustibles no sería tan fuerte como la que estamos viendo y la que tendríamos para este jueves, según lo que nos comentaban los expertos. Y si es que se viene a bajar un poco, nos comentaban el conflicto que está existiendo ahora en el Medio Oriente, o como bien tú comentabas, José, se llega a abrir el estrecho de Hormuz, sí podrían bajar los precios, pero al tener este rezago de 4 semanas y no de 2 semanas como era anteriormente, quizás no podríamos ver una baja tan significativa si es que llega a ocurrir, pero lo que sí nos dieron certeza los diferentes expertos es que el alza que veríamos en 3 semanas más no sería tan fuerte como la que vamos a registrar y la que se va a estar viendo este jueves, sino más bien sería cercana a los 30 pesos por litro, que es como lo que estábamos acostumbrados para poder ir viendo justamente estas alzas cada 3 semanas, que recordemos también de que esta diferencia que existe en el cálculo del precio de paridad de los combustibles no tiene nada que ver justamente con cuándo vamos a ver nosotros los consumidores estas diferentes alzas, que eso hasta ahora se mantiene cada 3 semanas. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban justamente los expertos al respecto. El objetivo de este movimiento del MEPCO es también tapar un poco esta salida de plata de las arcas fiscales. Ya se estima que con esta medida se van a ahorrar una pérdida de aproximadamente $200 millones por semana. ¿Ya? Entonces aquí a nivel de país hay que tomar la decisión de dejar de perder fondos públicos, y lamentablemente aquí hay que tomar decisiones que son dolorosas, y una de esas es traspasar las alzas del precio de los combustibles, mitigando un poco o reduciendo un poco el monto que va a paliar el MEPCO. El traspaso del alza que hemos visto en cuanto a los fundamentales se va a dar rápidamente, con incrementos de más de 300 pesos en el caso de las gasolinas y más de 500 pesos en el caso del diésel. Ahora, esta alza que vamos a observar ahora, eventualmente no se espera que ocurra de aquí a 3 semanas más, es decir, para el 16 de abril deberíamos tener una variación muy acotada del precio mayorista, y eventualmente en las próximas semanas, toda vez que ya eventualmente la mayor parte del traspaso se va a dar esta semana. Por ende, eventualmente este nivel de incremento que podemos esperar que se dé a lo largo de este mes, finales de marzo, durante el mes de abril y eventualmente en el mes de mayo, eventualmente no se va a sustentar, toda vez que esperamos que para el segundo semestre del año el precio del petróleo Brent no se ubique en los niveles que tenemos actualmente. Así es parte entonces de las diferentes reacciones por parte de los expertos, José, que vienen a aclararnos también un poco del panorama que vamos a tener a futuro. Entonces, ahora tendríamos justamente para ir recopilando estos datos, esta fuerte alza que de hecho algunos expertos han catalogado como histórica de los combustibles, estos 370 pesos en las gasolinas de los 93 octanos y estos 580 pesos en el diésel, porque recordemos de que ya nos están inyectando la misma cantidad de recursos a este fondo de estabilización de precios de los combustibles, a este mecanismo que existe, que es llamado el MEPCO. Ahora, eso sí, José, para las próximas semanas, una vez que vuelva a subir nuevamente los combustibles, según lo que nos comentaban los expertos, lo más probable es que suban, pero esta alza no sería tan fuerte como la que vamos a ver este jueves. Claro, eso han señalado las autoridades, el alza más importante y por única vez también sostenían durante las últimas horas. Para este jueves, repetimos y lo destacamos en el titular, 370 en la benzina y 580 pesos por litro en el diésel, como una manera de equiparar el precio en nuestro país a los mercados internacionales. Es otra de las ideas que defendía y argumentaba el día de ayer a la noche el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Natalia Muñoz, vamos a permanecer conectados en esta edición de CNN Tarde para seguir tomándole el pulso a lo que se vive en el sector oriente de nuestra capital. Tú estás en Providencia y me imagino te vas a estar dando vuelta por otras bombas de benzina en la capital. Gracias, Natalia, te pedimos que permanezcas en pantalla porque vamos a saludar a esta hora de la tarde a la periodista Valentina Nieto, que está en la comuna de Santiago Centro, y desde muy temprano, Valentina, tú nos has estado reporteando en CNN Chile Radio y ahora en CNN Tarde cómo las bombas se han ido llenando, largas filas muy temprano, probablemente muchas personas antes de ir al trabajo pasaron a cargar los estanques. Tú nos dices en concreto en qué intersección te encuentras a esta hora en Santiago Centro, Valentina. Hola.
Hola José, muy buenas tardes. Estamos en Avenida Isabel Riquelme. Estuvimos más temprano acá en la mañana y la verdad es que vimos que había una gran cantidad de personas, de automovilistas que llegaron a poder cargar benzina antes de este cambio en los precios el día jueves, sabiendo que va a ser una alza histórica. Tú ya lo decías, en el orden de los 370 pesos en el caso de las bencinas de 93, 97 y 95 octanos y en el caso del diésel que podría llegar a los 580 pesos. Por lo tanto, es un golpe importante en el bolsillo y así también lo han dicho los conductores y las conductoras. Estuvimos haciendo un recorrido por las distintas bencineras de la capital. Estuvimos principalmente en la comuna de Santiago, Estación Central, Quinta Normal y la verdad es que habían filas que en ocasiones llegaban incluso hasta la esquina de la cuadra. Estaban todas las personas esperando para poder llenar el estanque. Hablamos incluso con algunos conductores que llevaban bidones para poder llenarlos y tener un stock que pudiera complementar lo que es el estanque de por sí. Esas fueron algunas de las medidas que decidieron tomar. Había molestia también, por supuesto, por parte de los conductores, pensando en que esto va a afectar directamente al presupuesto mensual. De hecho, decían que habitualmente llenan el estanque cada una semana. Personas que utilizan el auto con frecuencia todos los días y que por lo tanto esto iba a implicar también un gasto importante extra que no tenían considerado, pensando además que vienen meses complejos en términos del consumo de otro tipo de productos, como lo es el caso de la parafina con la disminución de las temperaturas. Eso sí, desde el gobierno anunciaron ayer, el ministro de Hacienda Jorge Quirós, que la idea es que no haya un impacto, por ejemplo, en la parafina, sabiendo que es un producto que se utiliza con mucha frecuencia en los hogares de los chilenos y chilenas. De hecho, se anunció que iban a bajar los precios en el orden de los precios que veíamos en el mes de febrero, es decir, un poco más de los 1.000 pesos. Esto para evitar que el impacto en los bolsillos sea demasiado grande. Esta tarifa se mantendría durante todo lo que es el otoño y el invierno, previendo lo que van a ser las bajas temperaturas y la intención también de calefaccionar los hogares de las personas en nuestro país. Escuchemos parte de lo que pudimos conversar con algunos de los conductores durante la mañana, que estuvieron haciendo filas durante bastante tiempo en algunas ocasiones, buscando los mejores precios en la capital para poder llenar los estanques antes del aumento de las tarifas el jueves de esta semana. Escuchemos. No, pero el tema de la guerra, pues ese es el problema, pues no depende de nosotros. Pues. Además que somos un país chico, agarramos todos los problemas de afuera. Hay que trabajar más nomás. No ¿va muy lejos? ¿Gasta mucho? Sí, se gasta más o menos semanalmente un estanque aproximado. Hay que rezar nomás que la guerra se termine luego. Pues. Ahorrar, yo creo, los TAC, un poco andar por caletera para evitar tanta alza. Bueno, esto está de cabeza. Literal, no sé, es súper malo ya. Ya esto va a golpear más. Bueno, soy venezolano y obvio que nos golpeas a todos a todo. Bueno, no hay nada que hacer, pues sí, así es la cosa. Cuando pasan suben las guerras y todo eso, suben los precios. Bueno, Valentina, ya hemos mediatizado bastante el concepto de el alza en el precio de la benzina y el diésel, 370 la benzina, 580 el diésel, pero también el día de ayer en la noche fueron anunciadas otras medidas, por ejemplo, un beneficio exclusivo para taxistas o taxis colectivos con 100.000 pesos de subsidio una vez al mes para que puedan enfrentar la merma o el impacto del alza en el precio de los combustibles, o una facilidad crediticia a través de Banco Estado para que puedan cambiar sus autos a vehículos eléctricos. Y tú hablabas anteriormente del precio de la parafina. La idea de lo que propone el gobierno es llegar al precio que la parafina tenía en el mes de febrero, que eran 1.090 pesos, 1.100 pesos aproximadamente. Hoy está en un poco más de 1.300. Pero para poder llevar adelante esa medida focalizada en la parafina, es necesario el Congreso. En el caso de la parafina no hablamos de decreto o medida administrativa, hablamos de un proyecto de ley que fue presentado al Parlamento con discusión inmediata o suma urgencia. Ahí tenemos que clarificar el concepto. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué tono queda la discusión política en el Congreso particularmente, luego del anuncio en el alza del precio de los combustibles, y cómo queda el ambiente y la discusión política en el Congreso
luego de la decisión del gobierno de retirar el apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet. Son temas que eventualmente iban por carriles distintos, pero que de alguna u otra forma igual impactan en el ánimo que pueda llegar a existir en la discusión política, Valentina. Claro, sin duda, José. De hecho, había voces dentro de la actual oposición, como por ejemplo la senadora Paulina Bodanovich, que había mencionado que podían haber repercusiones políticas derechamente si es que nuestro país decidía no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a las Naciones Unidas. Por lo tanto, una vez que ocurre este anuncio, que de hecho conocimos hace algunos minutos atrás, antes de iniciar el noticiero, puede generar también una repercusión en ese sentido en las fuerzas de la oposición, que como tú decías, van a ser fundamentales para poder abordar lo que dice relación con la parafina a través de este proyecto de ley que busca de alguna manera poder reponer lo que es el fondo de estabilización de la parafina, lo que actualmente está en unos 5 millones de dólares y se busca aumentar a un total de 60 millones de dólares. Por lo tanto, va a ser importante ahí las fuerzas políticas que puedan tener al interior del Congreso la oposición. Sabemos que el oficialismo tiene ventaja en términos políticos dentro tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, pero de todas maneras va a ser necesario que puedan negociar con las fuerzas políticas opositoras. Eso por un lado, respecto a lo que hablábamos de la parafina. Tú también mencionabas otra de las medidas importantes que buscaban mitigar de alguna manera el efecto de esta alza en los precios de los combustibles. Mencionabas que es muy importante un congelamiento de las tarifas del transporte público, específicamente de la red de buses interurbanos, o más bien la red de buses en la región metropolitana y también lo que es en regiones. Se va a congelar las tarifas al menos hasta diciembre de este año. Además, se va a entregar un apoyo a los trabajadores de taxis. Esto para también evitar que tenga un impacto demasiado grande en sus bolsillos, con un bono de 100.000 pesos que se va a mantener por un plazo de 6 meses o bien hasta que disminuya el valor del petróleo menor a los $80 por barril. Esa es la proyección que hacen desde el Ejecutivo para estas ayudas. Estuvimos hablando con algunos taxistas, de hecho, durante esta jornada y decían que si bien se agradecían los apoyos, no era suficiente, pensando en que ellos tienen que llenar el estanque por lo menos cada 2 días. Esto porque están transitando todo el día prácticamente para poder trabajar y tener una cantidad de dinero que valga la pena, decían ellos, y poder hacer un sueldo que fuera acorde a sus necesidades. Escuchemos parte de lo que decían los taxistas durante esta jornada a propósito de estas ayudas económicas que han anunciado desde el Ejecutivo tras también este anuncio del alza de los precios de los combustibles. Habrá que ver qué es lo que va a pasar con el famoso bono de los 6 meses. Ahora va a subir todo, vamos a tener un alza del costo de la vida impresionante. Nos va a afectar bastante, ¿no? A todos nosotros, ¿no? El subsidio muy chico que van a dar, no alcanzan. Se gasta a diario 25, 30 mil, imagínense después. Es mucho, es demasiado, no nos va a rendir, no creo que hacemos. Y más encima que la pega está muy mala. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de lo que decían también los conductores y, José, importante hacer un cálculo porque ya obviamente hay expertos que han ido evaluando cuánto podría aumentar ya con estas cifras específicas. Por ejemplo, llenar el estanque actualmente en el caso de las bencinas sale aproximadamente 59.000 pesos. Con el aumento de las tarifas, ese precio va a aumentar a más de 77.000. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de los taxistas es bastante complejo. Se aumenta importantemente lo que es el gasto mensual pensando en que ellos tienen que llenar los estanques prácticamente cada 2 días. Y el gasto evidentemente es muy alto y decían ellos, no hay bolsillo que aguante. En el caso del petróleo pasa algo similar. Actualmente llenar un estanque de 50 litros sale aproximadamente 46.500 pesos y ahora con este aumento de las tarifas llega a los 75.000, llegará a partir del día jueves. Por lo tanto, hay preocupación también
por parte de los trabajadores de plataformas de transporte. Hablamos, por ejemplo, de Uber, de Cabify, de un sinnúmero de personas que trabajan en estas plataformas y que también ven ese mecanismo como una fuente de ingresos, y que ahora, con el aumento de las tarifas, ven también con preocupación el hecho de que quizás no va a ser tan factible o tan viable el continuar en estas plataformas. Escuchemos parte de lo que decía durante esta jornada Marcela Sabat a propósito de esta situación y qué va a pasar con los trabajadores de las plataformas digitales de transporte. Escuchamos. Sin duda esta noticia nacional lógicamente va a tener un impacto en las aplicaciones, pero desde el gremio aún no tenemos una voz unitaria porque es una conversación que están teniendo cada una de las empresas. Recordemos que tanto la fijación de precios, los porcentajes hacia los conductores y la mitigación también son medidas que toma cada una de las empresas. Claro. No tenemos ni los beneficios tributarios, ni los beneficios que ahora se están anunciando para los taxis. Entonces, son medidas que tomará cada una de las empresas internamente. Va a haber un efecto, obviamente, en tarifas, ¿no? Eso es innegable. A ver, vamos a hacer todo lo posible para que las condiciones sean las óptimas y para que esto no ocurra, pero como digo, la discusión no puede quedarse acotada al reglamento porque hay medidas, como por ejemplo el registro congelado a 18 meses, o sea, ninguna persona que lo necesite va a poder entrar al registro en 18 meses. Bueno, estaremos atentos a lo que va a ocurrir el día jueves. Sin duda hay preocupación por parte de los conductores, por trabajadores también que viven de este medio de transporte, del vehículo, de los camiones. De hecho, también pudimos hablar con algunos transportistas durante esta jornada que decían que veían con preocupación cómo esto iba a impactar también en sus sueldos, pensando en que las empresas iban a tener que desembolsar mayor dinero para poder cargar el combustible. Así que quedaremos atentos a cómo se desarrolla esta situación y sin duda la preocupación también sigue. Estamos en este minuto, como te decía al principio del despacho, en una bencinera en Isabel Riquelme con Bascuñán Guerrero y vemos que todavía mantienen las filas en esta bencinera, así que estaremos atentos los próximos días, sobre todo ante el alza de las tarifas. Sí, Valentina Nieto, y solo un comentario para finalizar y darle el pase a Catalina Sánchez desde la región de la Araucanía, pero no nos olvidemos de la gran cantidad de personas en nuestro país que han perdido su trabajo por diferentes circunstancias y que hoy ven en Uber, en Didi o en Cabify, por ejemplo, como aplicaciones de transporte, una manera de generar recursos mientras consiguen un trabajo. Ojo con la merma que se pueda generar allí, porque sabemos también que muchas veces las cifras de desempleo en nuestro país se netean a propósito del trabajo y la ocupación que generan este tipo de plataformas. Eso por una parte. Y otro punto que nos fue abordado por las autoridades, transportistas escolares, no hay apoyo ahí y la mensualidad que ellos cobran ya fue fijada al inicio del año, y los buses interurbanos, pensando en que se nos viene la Semana Santa. Bien, Valentina Nieto, gracias, que tengas una buena tarde. Seguimos en contacto, nos vamos rápidamente